Saludos nuevamente, vamos a crear un estado de resultados para la empresa Edilsa S.A.S.B. Ya tenemos algunos datos, ya le voy a leer el enunciado del problema, del caso que se nos da. Y pues decirle, un estado de resultados, como su nombre lo dice, muestra los resultados de la empresa a lo largo de un periodo. En este caso, ese periodo va a ser de un año, el año 2019. Vamos a describir un poquito el estado de resultados en cuanto a sus componentes principales. Tenemos que el estado de resultados, antes que nada, debe llevar un encabezado. Ese encabezado debe llevar escrito el nombre de la empresa. También debe estar escrito el nombre del documento, que en este caso es estado de resultados, la identificación de la empresa como empresa salvadoreña, el periodo que está abarcando este estado de resultados, el periodo que describe, y finalmente la especificación de que este estado de resultados va a ser expresado en dólares. Luego, ya en el cuerpo del estado de resultados, como componentes principales tenemos los ingresos por ventas. Es el primer elemento y este hace referencia a las cantidades de dinero que han entrado a la empresa en concepto de ventas. Seguidamente tenemos los costos de operación por ventas, que hacen referencia o son integrados tanto por los costos de materia prima como los costos de mano de obra. Luego tenemos la utilidad bruta, que no es otra cosa más que la diferencia entre ingresos por ventas y costos de operación por ventas. Después de la utilidad bruta, tenemos los gastos de operación, que serían esos gastos fijos que la empresa no puede dejar de pagar a pesar de que las ventas puedan subir o puedan bajar. Dentro de estos tenemos la electricidad, el internet, el mantenimiento de las máquinas, entre otros. Luego, como siguiente elemento, tenemos la utilidad neta. La utilidad neta es la diferencia entre la utilidad bruta y los gastos de operación. Seguidamente, después de la utilidad neta, tenemos la reserva legal. La reserva legal es un monto que la empresa debe separar a manera de provisión, a manera de protección para sí misma. Esta se calcula de acuerdo a la personalidad de la empresa. Si la empresa es una sociedad anónima, se le va a calcular 7%. Si la empresa es una sociedad de personas, entonces se le calcula 5%. Después de la reserva legal, tenemos la utilidad antes del impuesto, que es calculada partiendo de la utilidad neta menos la reserva legal. Después de la utilidad antes del impuesto, tenemos el impuesto sobre la renta. Es un impuesto que nuestra empresa va a pagar al gobierno y este se calcula de acuerdo a los ingresos. Hay un artículo específico del Código de Comercio, el artículo 41, que especifica que si los ingresos de la empresa son superiores a $150,000, la empresa calcula un 30% de impuesto sobre la renta. Pero si los ingresos son menores, inferiores a $150,000, entonces la empresa solo calcula 25% a pagar en concepto de impuestos sobre la renta. Finalmente tenemos la utilidad distribuible o utilidad que ya va a quedar en la empresa. Después de todos esos descuentos que se han hecho, después de todas esas diferencias que se han hecho, y esta se calcula restando de la utilidad antes del impuesto el impuesto sobre la renta. Este último elemento cabe mencionar, cabe recalcar que no siempre va a ser utilidad,
Si los gastos o costos son superiores a los ingresos, esto también puede ser pérdida. Agregado a todo lo mencionado, tenemos el pie técnico que no puede faltar en un documento como este, ya que si este pie técnico no está y no está debidamente firmado, no va a tener validez nuestro documento. Entonces, el pie técnico está compuesto por la firma del representante legal, la firma del contador y la firma del auditor externo. Dicho esto, procedemos a hacer los cálculos correspondientes para poder desarrollar nuestro estado de resultados. Primer monto que nos piden es ingresos por ventas. Vamos a pasar para acá los datos, tenerlos más visibles, que vayan dándose cuenta. Ingresos por ventas tengo que son $303.525. Digito la cantidad y ahí lo tenemos. Luego se nos dice que los costos de operación por ventas equivalen a 142.725. 142.725. Ahí estamos. Sabemos que la utilidad bruta es la diferencia entre ingresos por ventas y costos de operación. Para facilitarnos un poco las cosas, vamos a colocar una fórmula bien sencilla. Vamos a dar igual. Seleccionamos la casilla correspondiente. Le colocamos el menos. La primera casilla corresponde a los ingresos por ventas. Colocamos menos y seleccionamos la casilla correspondiente a operaciones por venta. Damos Enter y ya tenemos que nuestra utilidad bruta va a ser equivalente a 160.800. Seguimos. Tenemos los gastos de operación que se nos dice que son equivalentes a 2.520. Recordemos que la utilidad neta es el resultado de restar utilidad bruta menos gastos de operación. Otra fórmula igual. Ahí tenemos que nuestra utilidad bruta va a ser 158.280. Seguimos con nuestra reserva legal. Vamos a hacer un calculito por acá. Si nos fijamos, yo ya tenía preparada esta celda y en nuestro caso, como la empresa es una sociedad anónima, vamos a calcular 7% de reserva legal. Por lo tanto, yo selecciono la utilidad neta y la multiplico por 0.07, que me va a dar 7%. Tenemos aquí el valor y lo traslado para acá. La reserva legal va a equivaler a 11.079.60. Ahí tenemos. Luego tengo la utilidad antes del impuesto, que va a ser de la misma manera, con una fórmula: utilidad neta menos reserva legal. También tenía una celda preparada para calcular el impuesto sobre la renta. Si vemos, nuestros ingresos son superiores a $150.000, por lo tanto le vamos a calcular un impuesto sobre la renta a la utilidad antes del impuesto de 30%. Vamos a comprobar. Marcamos la celda de utilidad antes del impuesto,
y la multiplicamos por 0.3. Nos da como resultado un monto en concepto de impuestos sobre la renta de 44.160.12. Hasta ahí vamos bien, solo nos falta el último paso, que es la utilidad distribuible, que del mismo modo es utilidad antes del impuesto menos el impuesto sobre la renta. Y ahí tenemos que la ganancia de la empresa durante el año 2019 es exactamente $103.040.28. Fácil y rápido.